Pues es un honor estar en esta conferencia que es parte de del proyecto Enartes, que cada 2 años se lleva a cabo. Es un proyecto muy importante para difundir y para promover a los grupos mexicanos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En esta ocasión, este encuentro tiene una cuestión muy específica, muy especial, porque contamos con la presencia de Mahmoud Hafez. Mahmoud Hafez es uno de los más grandes promotores culturales, actores culturales de África. Ha sido fundador del Gran Festival sobre el Níger en 2005. También fue fundador del Centro Cultural Coré en 2011. Presidió la Red Panafricana Arterial desde 2015 a 2017 y es fundador del primer Fondo Cultural Africano en 2018. Mahmoud Hafez tiene como característica de ser un gran emprendedor, un emprendedor que ha provocado una cantidad de proyectos en el África toda, y ha facilitado y exportado la cultura africana a través de las músicas, de las artes plásticas, de la danza, del teatro, a todo el mundo. Por otra parte, tenemos también a nuestro querido amigo, músico y productor, licenciado en Dirección de Arte y máster en Economía de la Cultura, a Giorgio Varas, originario de Chile. Estudió en la Universidad de Roma, Italia, compositor de músicas para cine, teatro, artes escénicas y performance. Premio Medalla de la Música del Consejo Chileno de la Música, Premio Sociedad de Autores de Chile como compositor. Ha trabajado con músicos como Billy Coban, Luis Fonsi, Jeff Berlin, Isabel y Ángel Parra, Naná Vasconcelos, entre otros muchísimos grandes e importantes músicos de todo el mundo. Actualmente, aparte de ser un gran productor chileno de cine, de teatro, de danza, es el director general del proyecto WOMAD Chile, un festival de músicas del mundo que ha trascendido fronteras. Por otra parte, también tenemos esta tarde-noche la importantísima presencia del señor Alfredo Cachaj. Desde su llegada a Canadá en 1985, durante lo más duro de la represión política de su país natal, Guatemala, Alfredo Cachaj ha marcado una verdadera diferencia en su comunidad adoptiva de London, Ontario, Canadá. Alfredo se ha desempeñado como director artístico y ejecutivo de la organización de carácter sin fines de lucro de London Committee de Cross Cultural Arts, Inc., por más de 2 décadas. Desde su debut, julio de 1995, Sunfest, el cual es un festival de verano de músicas del mundo y jazz, se ha convertido en una de las celebraciones más importantes y grandes de la cultura global en Canadá, con una asistencia anual de más de 200,000 personas visitando el Parque Central de London, Ontario. Alfredo también es responsable de la organización y producción del programa de actividades de todo el año que incluyen las series de música del mundo y jazz programadas en escuelas y exhibiciones de arte. Hay que decir también que Alfredo ha participado en una multiplicidad y en una enorme variedad de mercados en todo el mundo. Es un viajero interminable y un promotor incansable que ha realizado junto con otros grandes directores de otros festivales en varios continentes una red de redes de grandes festivales. Bienvenidos, señores, muchas gracias por aceptar esta ocasión de Enartes para celebrar y facilitar la movilidad de los grupos mexicanos. Muchas gracias y bienvenidos.
Por otra parte, queremos abrir primeramente con la participación de Mahmoud Afé, que nos envió un video. Vamos a escucharlo primeramente a él y luego ya entramos en materia con nuestros dos compañeros, queridos compañeros, Alfredo Cachag y con Giorgio Varas. Escuchemos, por favor, a Mahmoud Afé. Je m'appelle Mahmoud Afé, de Ségou, du Mali, en Afrique de l'Ouest. Je dirige le Centre culturel Corée. Aujourd'hui, parler de la migration et des questions de décolonisation et surtout des questions de résistance des cultures est un immense plaisir pour moi de partager avec mes amis panélistes sur ce thème. Je voudrais tout d'abord remercier Enates de m'avoir fait l'honneur de m'inviter pour échanger autour de cette question assez importante et centrale aujourd'hui dans le développement et dans la collaboration des nations. Je voudrais tout d'abord parler de la migration. La migration au Mali, la question des migrations est très ancienne, puisque jusqu'ici, tout déplacement est source d'enrichissement chez nous. Moi, je suis de l'ethnie soninké. Les phénomènes migratoires ont commencé à travers notre ethnie, qui remonte jusqu'à l'Empire du Ghana au IIe siècle, où les Soninké étaient installés à travers un mythe d'un serpent qui s'appelait le serpent de Ouagadougou, et que c'est vraiment à travers la disparition de ce mythe que les phénomènes migratoires ont commencé. Mais en réalité, c'est surtout dû à des phénomènes climatiques, à la recherche de l'eau, que nos ancêtres, depuis le IIe siècle, ont commencé à migrer à travers l'Afrique pour vraiment rechercher des cuvettes d'eau. Et donc, c'est un phénomène naturel et aussi qui va permettre vraiment aux Soninké de développer tout un imaginaire à travers le soutien à la famille qui reste derrière eux dans leur pays. Mais aujourd'hui, elle est devenue beaucoup plus complexe. Elle inclut les mouvements des réfugiés, les personnes déplacées, les migrants économiques. Le phénomène migratoire et les enjeux qui en découlent concernent toutes les parties du monde. Donc c'est pourquoi, et c'est devenu un enjeu mondial. Avec ces flux, on peut les classer selon l'aire mobile. On distingue notamment les migrations pour les conquêtes. Tout a commencé par ça aussi chez nous. L'invasion de nos territoires à travers la colonisation, ça a été vraiment la première vague de migration vers notre continent. Mais aujourd'hui, nous parlons beaucoup de migration économique qui concerne naturellement le déplacement des travailleurs et qui peut être régulière et facteur de prospérité pour les pays de destination et les pays d'accueil. Ça peut être un phénomène assez positif parce que les phénomènes migratoires, ce n'est pas seulement transcender, traverser une frontière, c'est tout un processus de changement social, parce que les enfants qui naissent dans les pays d'accueil et les questions de parentalité, de double culture, tout ça, ce sont des questions, des enjeux qui participent à cette culture de l'universel, qui est quelque chose de positif, qui conforte la diversité des peuples, et donc ça fait de notre héritage une contribution mondiale, quelque chose d'assez important. Et en dernier lieu, nous pouvons classer les migrations par contrainte, c'est-à-dire c'est des fuites, des percussions, des familles, résultant des guerres, de l'exode, des demandeurs d'asile et aussi les migrations politiques, les personnes qui sont obligées de déplacer. Donc tout ceci nous amène à la migration irrégulière. Donc aujourd'hui, je pense que c'est ça le grand fléau qui bouleverse le monde entier. Et nous pouvons échanger sur quelques points de vue, quelques réflexions sur ces trois types de migration. Les migrations pour les conquêtes, il s'agit là des migrations sur les territoires coloniaux ou ex-coloniaux, dont l'une des principales conséquences morales et socio-psychologiques de la domination coloniale a été la dépersonnalisation de l'être humain dans ces trois continents. Donc ça, c'était vraiment un phénomène dévastateur qui a été une réalité causée par cette forme de migration. Alors, il y a la migration à caractère économique qui est générale. Et même la première migration pour des conquêtes
en vérité, la source, la motivation première, c'est la même mise sur les ressources naturelles des pays colonisés, en fait. Donc, on peut dire qu'elle est aussi à caractère économique. Donc, cette forme de migration est plus due à la pauvreté, le chômage structurel lié à un manque de politique d'emploi dans nos États pour les jeunes et un système éducatif qui est inadéquat, en déphasage avec les réalités du marché de l'emploi, avec tout le manque de politique qui vraiment fait aujourd'hui que nos enfants n'ont pas d'emploi, sont exposés pour aller faire des naufrages dans les océans. La toute dernière, c'est un peu les migrations par contrainte, et je viens d'en citer, et surtout la plus difficile aujourd'hui pour nous, pour le monde entier, ce sont les questions de migration irrégulière. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devrons travailler vraiment, parce que ce sont des jeunes, des braves valides, des jeunes en quête de bonheur, de bien-être, de perspectives meilleures. En plus du chômage endémique, l'absence de perspectives. D'autres, parce que ces jeunes qui prennent le large pour partir, rester dans leur pays de départ, revient pour eux à mourir. Donc, quelque part, le risque, c'est partir ou mourir. Donc, en fait, le choix est vite fait pour ces candidats à cette forme dangereuse de migration. Et donc, si vous voulez, c'est ça la grande difficulté. Et les défis sont énormes parce que la première des choses, c'est que nous avons un déficit des données dans des phénomènes migratoires. Les données migratoires fiables en vue de la planification d'une politique efficace de gestion des migrants. Ceci est extrêmement important. Et aussi, il y a l'absence d'une approche globale de gestion des migrations. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène qui peut être à la base positif, mais si c'est concerté, et je pense qu'elle peut être contrôlée, et puis on peut travailler sur des questions de développement, et ceci m'amène à un autre défi, le défi de la faiblesse de la coopération internationale autour des enjeux de la migration. Donc ceci est extrêmement important aujourd'hui que le Nord et le Sud puissent travailler. Et pour nous, la première des choses et la première recommandation, c'est la culture qui est la solution. La culture qui va permettre, c'est notre héritage, c'est cette appropriation, cette connaissance de ce que nous sommes, parce que la culture s'adresse à l'âme de l'individu. Et donc, à travers des politiques vigoureuses, culturelles, dans nos États, qui vont tenir compte non seulement de la dimension du développement social, de la formation de l'individu avec ses valeurs, parce que les arts et la culture sont des éléments moteurs qui permettent d'affirmer l'identité de chaque peuple respectif de nos États. Et c'est extrêmement important parce que ça renforce la cohésion sociale, la diversité culturelle, mais surtout, ça contribue à l'accroissement de l'économie créative, du bien-être des citoyens et surtout, ça contribue au développement humain durable. Et donc, si nous prenons la culture comme outil de développement humain durable, comme dorsal, ça peut être un moteur qui va faciliter non seulement la rétention de la jeunesse africaine dans nos terres, mais qui va les permettre d'avoir des emplois décents à travers aujourd'hui une industrie de la culture qui est vraiment très prolifique, parce que les statistiques sont là. On sait aujourd'hui que la culture agit doublement sur le développement. Non seulement il y a cette dimension développement social, mais surtout il y a cette dimension par l'économie de la culture, l'économie créative aujourd'hui, qui est de plus en plus lucrative, qui permet aujourd'hui, qui est plus lucrative que l'industrie automobile aujourd'hui. Donc si nous investissons dans la culture, nous avons beaucoup plus de chances non seulement d'avoir des citoyens ancrés dans leur culture, qui peuvent s'ouvrir, qui peuvent migrer de façon concertée et régulière, mais qui peuvent aussi rester chez eux. La question pour nous, est-ce qu'on va s'asseoir sur une même table, discuter, trouver des mesures pour travailler ensemble, main dans la main, ou bien l'Europe va être envahie. Et l'avènement du Covid, de la pandémie Covid nous a montré éloquemment aujourd'hui que nous devons mettre en avant les ressources endogènes pour faire en sorte que l'Afrique puisse se tourner vers elle-même, tout en étant ouvert sur le monde, mais à développer des solutions africaines pour faire en sorte qu'on puisse retenir notre jeunesse. Au niveau du commerce mondial, c'est des mécanismes aussi, des mesures à revoir. Tout ceci ont un lien. Parce que d'un côté, le commerce est inégal,
nos matières premières ne sont pas transformées, il y a toute une politique internationale qui fait en sorte aujourd'hui que l'Afrique a du mal. Je fais un plaidoyer pour que les décideurs du monde puissent faire les liens, voir qu'il y a un lien entre ces lois et ces mesures-là et l'immigration, et pour éviter que nous soyons tous obligés de traverser les fleuves, de venir. Et comme tout le monde le sait, ça va être tout simplement quelque chose de difficile à gérer. Les mesures et les solutions à prendre aujourd'hui pour nous, c'est de travailler sur des politiques et des mesures qui vont faire en sorte que notre économie puisse être tournée vers la transformation de nos produits locaux, faire en sorte que nos matières premières puissent être transformées, aider nos économies et faire en sorte que nous ayons un système éducatif performant et travailler sur l'imaginaire et sur l'infrastructure. Et donc, ça va nous ramener à des questions de décolonisation. La décolonisation, c'est un processus d'émancipation des territoires coloniaux vis-à-vis des métropoles colonisatrices. Elle a conduit le plus souvent à l'indépendance de ces pays colonisés. Elle a véritablement commencé chez vous, en Amérique, en 1775, mais en Afrique, c'est véritablement après la Deuxième Guerre que nous avons commencé à parler de ce phénomène de décolonisation. Je peux dire aujourd'hui que les premiers nationalismes émergents au début du XXe siècle, mais surtout l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui offre un contexte favorable à la décolonisation. Face à ces contraintes totalitaires de la colonisation des peuples, les peuples ont malgré tout résisté pour éviter le naufrage absolu de leur être social. L'Afrique, de par ses valeurs, doit résister et transcender cette page sombre de son histoire pour parler de son histoire réelle avant la colonisation, car c'est une question identitaire. Vous savez, l'histoire de l'Afrique n'a pas commencé à la colonisation. Elle est multiséculaire. Nous avons connu ici des grands empires, des grandes victoires. Nous avons connu ici le Kouroukanfouga dans l'Empire mandé, qui était la première constitution dans le monde, ou sinon l'une des premières. Donc, nous venons d'une civilisation assez complexe et avec des ressources énormes. Cela ne signifie pas de nier la colonisation, qui a bel et bien existé à travers l'asservissement et le pillage systémique de nos ressources. Mais aujourd'hui, il est temps d'analyser autrement cette situation et éviter les discours à tendance plus passéiste, à aller vers une décolonisation des mentalités, de l'esprit de nos peuples respectifs, à savoir une rupture définitive des chaînes mentales qui aliènent nos structures morales, psychiques, culturelles, héritées de l'époque coloniale et qui congèlent encore le génie créateur, les capacités de création du peuple africain. Aujourd'hui, il est temps. Now is the time for Africa to shine. De nos jours, le principal défi de la colonisation est la décolonisation mentale. Et l'histoire par la colonisation est un processus de décérébration pour installer d'autres mentalités, d'autres visions, d'autres civilisations, avec son corollaire de création d'une élite en déphasage avec nos réalités socio-culturelles et nos valeurs culturelles. En tant qu'acteur culturel aujourd'hui, en tant que leader, il est de notre devoir et de notre responsabilité de bâtir cette nouvelle Afrique. C'est bâtir cette nouvelle Afrique avec cette nouvelle vision en toute responsabilité pour aider nos peuples à prendre conscience, à travailler sur l'éveil de conscience. C'est pourquoi au Centre culturel Corée, nous avons tout un programme éducatif qui travaille pour la responsabilisation de la jeunesse, pour bâtir notre futur et notre présent. Cela passera par l'éducation artistique, culturelle et l'éducation à la citoyenneté pour construire un modèle de citoyen africain profondément ancré dans nos valeurs, mais ouvert au monde, qui s'affirme, qui s'exprime. Aujourd'hui, nous devons construire des ponts culturels, comme le festival de Ségou a pu faire avec le festival Olencan du Mexique. Nous avons créé un pont culturel, nous avons essayé de travailler sur une mondialisation à l'envers, et parce que nous sommes tous des frères, travailler vers cette nouvelle humanitude et qui découle un peu de nos valeurs culturelles de chez nous. Donc il est important aujourd'hui que nous tournons la page, que nous allons vers ces nouvelles infrastructures mentales pour construire l'en commun. Ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est de bâtir une nouvelle Afrique, un nouveau partenariat avec le monde. Aujourd'hui, comment valoriser nos ressources endogènes, tourner vers l'intérieur, comment mettre en valeur nos matières premières, comment avoir le juste prix, comment les transformer. Ça, c'est là les questions
comment avoir des mesures et des politiques gagnantes dans nos États qui vont faire focus sur un système éducatif qui va être revu, qui va permettre à la formation de ce nouvel individu africain et mondial. Aujourd'hui, pour nous, il est important de porter la culture comme un programme national. Et c'est pourquoi nous pensons que la culture est la solution, parce qu'elle permet l'émancipation sans péril. C'est notre voie d'émancipation. Parce que la culture permet l'esprit critique. C'est extrêmement important. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, en mettant la culture comme dorsale, comme outil de développement, de développement durable, humain, pour le peuple, que ce soit de l'Afrique ou de l'Europe ou des Amériques, ceci est quelque chose d'important qu'on se retrouve. Parce que qu'est-ce qu'on a de plus fort? Qu'est-ce que nous sommes? La culture, c'est notre âme. Donc en cela, elle est sacrée. Et il est important aujourd'hui que nous puissions nous ouvrir à travers ces échanges culturels qu'on a avec les autres pays et qu'on arrive à humaniser. Parce que la crise qu'on a dans le monde aujourd'hui, c'est une crise de solidarité dans le monde. Et cette crise de solidarité, c'est l'état d'être humain qui va nous aider à transcender, qui va nous aider à transcender toutes les questions des grandes finances, de l'économie, et qui va nous aider à transcender toutes ces politiques qui ont fait en sorte que l'Afrique, qui ont constitué des effets, des facteurs bloquants pour nos économies. Et donc je pense qu'en se mettant autour d'une table, avec une gestion concertée, l'humanité, une nouvelle humanité va naître de ce monde-là. Parce que nous n'avons pas eu le même passé, nous n'avons pas la même histoire, mais nous avons le même destin. Et donc il s'agit aujourd'hui de trouver ce plus petit dénominateur commun pour construire l'en commun, pour construire ce destin commun à l'humanité. Et c'est ce message d'universalité que je prononce aujourd'hui dans cette conférence d'Enartest pour présenter à mes frères, pour faire un plaidoyer pour toute l'humanité et pour que nous ayons des politiques culturelles rigoureuses et vigoureuses qui vont mettre l'humain au centre du développement et qui vont faire en sorte que aujourd'hui nous allons nous retrouver sur ce qui est essentiel, ce qui nous unit et qui va permettre le développement tant souhaité. Ceci nous amène à la dernière grande question qui résume un peu les deux. Il y a un lien en vérité, parce que je parlais de décolonisation et de colonisation sur les questions de migration. Et sur les questions de migration, je parlais de résistance de la culture et par la culture et pour la culture. Aujourd'hui, la résistance culturelle est une forme de résistance basée sur l'opposition à des nouvelles conséquences sociales et organisationnelles associées au changement. Le continent africain, dans son histoire, a connu de nombreuses agressions. Et c'est clair, extérieures, telles que tout ce que je viens de citer, la colonisation, la traite négrière, qui ont fortement contribué à altérer son identité et ses valeurs culturelles. L'Africain a même été traité d'être inférieur, dépourvu d'histoire par certains hommes politiques et intellectuels occidentaux. Il a été attaqué de toutes parts sans relâche. Nous avons été agressés. Nous parlons la langue des autres. Nos matières premières sont exploitées. Les termes de l'échange sont détériorés. Les systèmes géopolitiques, nos ressources sont convoitées. Les décisions sont prises sans nous, à notre nom. L'Afrique subit d'agression en agression. Mais aujourd'hui, malgré tout ceci, nous avons des opportunités énormes. Nous avons le phénomène du digital, qui aujourd'hui ramène toutes les ressources au village où je suis aujourd'hui. J'ai accès à toutes les ressources intellectuelles qui sont partagées à travers le monde. Aujourd'hui, la situation actuelle, le contexte de la pandémie nous a montré qu'aujourd'hui, nous sommes tous à un point de départ. C'est une opportunité pour nous, Africains, de se tourner vers les ressources endogènes pour préparer, pour s'organiser, pour faire en sorte que nous puissions non seulement résister, et si on parle de résistance, c'est par ce que nous sommes. C'est en étant ancré dans nos valeurs que nous pouvons nous ouvrir au maximum. C'est ce partage-là, c'est cette culture qu'il faut partager, il faut mettre devant. Et donc, c'est les cultures qui résistent ensemble, en se basant sur la richesse de sa culture et de ses valeurs sociétales. C'est ça, cette force de la culture. La résistance culturelle
est une des armes les plus efficaces pour l'Afrique de résister et de surmonter ces agressions et attaques dont il a été victime dans son histoire. Il n'y a pas de doute que les autres nations aussi ont subi. La Mexique a subi des agressions. Certaines parties de l'Europe, bien sûr. Donc ce n'est pas propre qu'à l'Afrique, ces agressions. Mais je pense qu'ensemble, si nous nous donnons la main, comme nous faisons avec notre frère José Luis de Olencan Festival de Mexique, depuis 15 ans, nous résistons, nous développons un pont culturel. Nous avons développé une fraternité mondiale à travers nos 3 festivals avec le Festival de Portugal pour montrer que l'Afrique, les Amériques et l'Europe, nous pouvons marcher ensemble de nouveau. C'est ce que j'appelle le nouveau contrat social et culturel, mais en mettant la culture au devant. Parce qu'en mettant la culture au devant, ça nous permet la meilleure compréhension entre nous, et ceci est extrêmement important. Et aussi, ça peut créer des identités, fonder notre être individuel et social sur des bases historiques de nos valeurs culturelles, comme le Maya, l'état d'être humain, avec des valeurs comme le Dambé, le respect de l'autre, l'engagement, l'humilité, le respect du bien public, et le respect d'autrui et l'engagement à l'effort. Parce qu'aujourd'hui, les Africains doivent fournir des efforts. Nous devons agir. Il est temps pour nous d'agir, de se mettre au devant, de s'affirmer, de s'exprimer et de faire en sorte que cette nouvelle imagination africaine, la force de la culture, nos peuples, grâce à leur esprit créatif, créeront en toute liberté les conditions d'un développement humain durable. Et c'est là l'en commun. Et c'est pourquoi, vivement, les cultures en résistance. Pour illustrer mes propos sur la résistance des cultures, et par la culture, je souhaite parler d'un cas récent que nous avons vécu au Mali. Vous savez, depuis 2012, notre pays vit une crise sans précédent, avec une évasion des extrémistes religieux dans la partie nord du pays, avec beaucoup de crises politiques, économiques. Cette situation avait fortement altéré le tissu social et contribué à semer la peur et la méfiance entre les communautés. En 2012, le pays était à terre et annexé à plus de 2/3. Et par la force de la culture, par la force de notre programme culturel qui est le Festival sur le Niger, Ségou Art, avec l'ensemble de nos partenaires du monde entier, du Mexique, de l'Europe et de toute l'Afrique, nous avons conçu un programme et nous résistons chaque année, nous créons un espace pour les communautés du Nord Mali, du centre et du Sud. Nous créons un espace de brassage, d'échange pour faire la promotion de la diversité. Nous avons créé ces espaces-là pour créer des opportunités de connaissances. Et ça a été les premières images au Mali de voir les Tamasheks, les Touaregs du Nord et les populations noires du Sud faire la fête ensemble. Ça a beaucoup marqué. Ça a été un moment sublime dans l'histoire de notre pays. Ça a permis aux uns aux autres de se reconnaître dans l'autre, de comprendre que l'autre n'est pas un problème. Parce que toute la difficulté entre les humains, c'est la méconnaissance de l'autre et le manque de compréhension, et surtout le manque de connaissance de l'autre. Et donc, notre festival sur le Niger, à Ségou, a su créer ce pont entre le nord et le sud, qui fait que chaque année, nous célébrons la diversité du Mali, et chaque année, nous résistons, et à travers un programme artistique et culturel de portée internationale, qui fait aujourd'hui, c'est un moment, c'est une période à Ségou, au Mali, au bord du fleuve, au village, où toute l'Afrique se retrouve. C'est une mini-Afrique, et aussi avec nos partenaires occidentaux et des Amériques surtout, et qui viennent pour vivre ce moment de coexistence pacifique entre les peuples du Mali. Et d'année en année, ce programme contribue. Ça a été un bel exemple, et ça continue à être un exemple de festival qui résiste par la culture. Et c'est ce qui a fait le lien avec le festival Olencan. Ensemble, nous avons développé ce programme de résistance des cultures, et avec beaucoup de bonheur, pour contribuer à la compréhension, à la bonne compréhension commune de nos peuples et de nos populations. Et donc c'est pour dire que quand les cultures se mettent ensemble, ils peuvent réaliser tous les changements possibles. C'est quand on est ensemble que nous pouvons réaliser les grandes choses. Et c'est pourquoi, d'année en année, nous avons pu contribuer à apporter dans le cœur des populations du nord, du sud et du centre du Mali ce sentiment d'appartenance à la même nation. Et donc c'est un bel exemple, Ségou Art Festival sur le Niger, qui contribue
à travers ce programme de vivre ensemble, à travers son projet Caravane culturelle pour la paix, avec d'autres festivals du Maroc et des festivals du Nord Mali et du Sud Mali. Et donc c'est pour dire tout simplement que c'est un exemple vivant que nous avons vécu. Si vous voulez faire ce petit témoignage à Enartes pour dire que les cultures sont définitivement en résistance. Je vous remercie. Pues la intervención de Mahmoud Afé, hay aquí un planteamiento muy importante que es partir o morir. Es una frase terrible, es una frase muy, muy radical, terrible, porque es la condición en la que viven los migrantes africanos que van cruzando todo el norte del Sahara, el sur del Sahara, para entrar en un estadio pues de peligro permanente. Allí eso es donde incide justamente el problema de la descolonización o decolonización, el grave problema de las migraciones, y para ello es muy importante lo que dice Mahmoud Afé, transformar la economía por medio de la cultura, descolonizar el proceso mental. Eso es muy importante. Yo ahora invito a Alfredo que nos ahonde en el problema de la migración, porque Alfredo Kashag es él mismo un migrante producto, ¿sí?, de una situación terrible de violencia política, de violencia brutal en su país natal de Guatemala, y él tuvo que emigrar forzado para inscribirse en una realidad cultural muy distinta a la que él en su natal Guatemala hubiera podido desarrollar sus facultades como músico, como gran músico que es, como gran percusionista, y tuvo que emigrar para establecer un enorme proyecto cultural, él como minoría étnica y como un emigrado, tuvo la oportunidad de hacer este enorme proyecto. Por favor, Alfredo, si puedes ilustrarnos a través de tu experiencia de cómo la migración te llevó a crear estos proyectos. Claro que sí, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Un placer enorme ser parte de Enartes. En el pasado lo he sido también en las ediciones anteriores, y siempre se aprende algo nuevo. Interesantísima la plataforma, la discusión que el compañero Mamu ha expuesto, y como dices tú, José Luis, sí, personalmente yo me identifico mucho con muchas de las cosas dichas. Sí, tengo 35 años de estar en este país. Llegué aquí en 1985, precisamente no necesariamente como cualquier otro inmigrante, pero vine más que todo como un refugiado político. Y de la noche a la mañana, bueno, la experiencia fue dura porque dejamos el país de un día a otro y paramos pues en esta ciudad de London, Ontario, Canadá, que por cierto yo no tenía idea de dónde estaba. Pero bueno, dadas las circunstancias de su caso, en particular de la familia que fue muy afectada por el conflicto armado en nuestro país, la recomendación fue de que esta ciudad era idónea para nosotros, porque ni era muy grande, ni era muy pequeña, y que era muy tranquila, y entonces eso nos iba a ayudar emocionalmente a sobreponernos a todas las barreras que pudiésemos encontrar. Lo que no nos dijeron con anticipación fue que íbamos a llegar a una ciudad totalmente llena de mucho racismo y discriminación, cuya reputación aún sigue teniendo en nuestro país, en Canadá. Pero bueno, y recuerdo precisamente que al día siguiente de nuestra llegada ya estábamos con los primeros encuentros
con racismo y discriminación. Y obviamente pues eso fue algo muy doloroso y feo de ver, porque en realidad estábamos saliendo de una condición muy difícil en Guatemala y lo que esperábamos, bueno, encontrar un medio ambiente en el que eventualmente fuéramos adaptándonos de una manera muy natural, pero bueno, entonces, sí, en nuestro caso fue la guerra prácticamente en Guatemala la que nos hizo salir de por allá y llegar a este país. Y como te digo, yo pienso que los tres temas tienen que ver, las tres áreas tienen que, yo me identifico mucho con ellos porque en realidad llegar a este país a un encuentro, un choque cultural muy serio. El idioma en principio, en segundo lugar los valores sociales, culturales de esta sociedad y obviamente el clima fue la otra gran adición a todo esto, porque en realidad Canadá es un país muy frío, entre más meses del año más fríos que meses más agradables durante el año. Pero bueno, prácticamente no nos quedaba otra alternativa más que ver cómo luchar, ¿no? Y cómo enfrentarnos a la nueva realidad en este país. Eventualmente tuve la oportunidad yo de empezar a trabajar para una ONG y a través de esto pues pude yo empezar a hacer relaciones estratégicas o a conocer las diferentes posibilidades en la cuestión de la cultura, del arte. Y eventualmente vivir en un país como Canadá, yo te diría en estos momentos, pues puede ser una situación bastante ventajosa en muchos aspectos, obviamente negativa como lo pasa en muchas sociedades. Pero yo sí pienso que uno de los aspectos más bellos y hermosos de este país es precisamente su diversidad cultural. Canadá es un país que depende de migración. De lo contrario, este país no podría sobrevivir, ¿no? Se necesita gente que venga, que trabaje, que cree empleos, que cree oportunidades para las personas, las siguientes generaciones. Y precisamente cuando se empieza uno a dar cuenta de que aquí existe un mundo cultural tan diverso, uno como residente de esta comunidad puede tomar dos formas o dos direcciones. Una es aislarse en tu propia cultura, en tu propia isla, o ser parte de la dinámica cultural de este país. Y cuando eso sucede, realmente es un mundo de oportunidades, es una ventana de oportunidades en las que uno puede conocer y llegar a aprender de las gentes de todo el mundo. Entonces, en ese sentido, yo pienso que cuando, estando, digamos, 35 años atrás, esta ciudad de London no era lo que es ahora. Esta ciudad es ahora un poco más diversa, más culturalmente diversa, más activa. Y en ese entonces, pues ciudades como Toronto, que ahora es la ciudad, una de las más culturalmente diversas en el mundo, eso para mí fue una apertura realmente increíble y una forma realmente, hasta incluso yo podría decir una terapia mental de cómo yo podré, una familia, poder sobrevivir los desafíos que nos estaba presentando el estar en una sociedad tan diferente como la era aquí en Canadá. Entonces, a través de esto como músico que era en Guatemala y siempre con la finalidad de querer siguiendo hacer arte, y logré hacer algunas conexiones al inicio con las dificultades del idioma y toda la cuestión. Pero al final de cuentas yo me di cuenta que una de las formas realmente de poder lograr algo, un impacto social en estas comunidades, era realmente a través de la cultura, a través del arte, y en el caso particular, a través de la música. Y la verdad es que cuando se dio la oportunidad de poder crear esta plataforma, este festival, uh, toda la intención era esa. No iba a ser un evento más en un parque, no, sino que iba a ser un evento que tiene una filosofía, tiene un mandato y prácticamente lo que era es
juntar a las culturas del mundo en un solo lugar y crear ese espacio en que todos pudiésemos celebrar de una manera sin temor a que te critiquen por tu color de piel, por el idioma que hablas, por la comida que comes, no, una convivencia realmente global. Y es ahí donde nosotros hemos dicho que es el gran logro de este festival que ahora acabamos de recientemente cumplir 26 años, uh, el cual, con el cual siempre hemos logrado atraer lo más diverso, lo más hermoso, lo más icónico de la cultura mundial en la cuestión de la música, en el arte, en la cocina, en todas esas áreas. Y siempre nos sentimos orgullosos de la cantidad de gente que llega. O sea, el festival se ha vuelto cosmopolitano, ha traído la atención de mucha gente. Pero realmente para nosotros lo más importante siempre ha sido el impacto social del festival, lo que está creando en las comunidades, porque realmente ha creado un espacio maravilloso en la que todas estas personas, todos convivimos de una manera muy pacífica, muy natural, y siempre decimos, si el mundo en el que vivimos fuera como el medio ambiente que estamos creando en el momento preciso de crear el festival, el mundo sería mejor, simple y sencillamente mejor. El arte es un arma poderosísima que une a las culturas del mundo. El arte es un arma, es un vehículo importantísimo, digamos, en la adaptación de muchos personas o migrantes como yo que tuvieron que venir a este país por alguna u otra razón. Y el arte ha sido fundamental en que esta sociedad realmente respire, tenga alma. Es una comunidad sin arte, sin cultura, es sencillamente una comunidad sin alma. Entonces, en ese sentido, son muchas las experiencias, digamos, las que este trabajo no ha sido fácil, porque no lo ha sido, definitivamente, y sobreponerse a todas esas barreras culturales y sociales de un país como Canadá no ha sido absolutamente nada fácil. Pero realmente ha sido la música, el arte, uno de los pilares, desde mi punto de vista muy particular, en que de esta forma no solo se haya logrado, no necesariamente una adaptación total, porque eso creo que nunca lo podemos lograr cuando venimos ya de determinada edad a países como estos, pero yo sí creo que es una forma en la que hemos podido contribuir a enriquecer la dinámica social y cultural de un país como Canadá. Voy a dejar el resto de la conversación con mi amigo, mi compañero Giorgio, porque hay mucho que hablar, pero muchas gracias, Alfredo, por tus reflexiones que son tan importantes para nosotros. Hay coincidencias, hay enormes entre lo que dijo Mahmoud Hafez y el asunto de la descolonización, de la migración, porque en contextos diversos somos países, continentes, el subcontinente latinoamericano padece las mismas consecuencias del coloniaje que sufrió África, y una de las grandes vertientes que en tu país también existe es la tercera raíz de la cultura africana con la cultura garífuna. Te recuerdas de ella perfectamente. En eso coincide también mi querido Giorgio Varas. También tú fuiste, tu familia fue producto de la violencia política de la dictadura pinochetista, y tu familia, según entiendo, tuvo que emigrar como refugiados políticos a Italia, si mal no recuerdo. ¿Podrías también tocar ese tema, ya que coincide en las tres visiones que son diversas y son disyunciones y conjunciones al mismo tiempo con el maestro Mahmoud Hafez también? Por favor, Giorgio. Gracias, José Luis. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfectamente. Muy bien. Gracias a Enarte por esta invitación. Honrado y feliz. Hemos estado en otras oportunidades de manera presencial, así que no podíamos fallar en esta. Y siempre un placer tener este tipo de conversaciones y de encuentros. Efectivamente, la migración tiene muchas caras. Hoy día la cara más
más terrible en la cara del neoliberalismo, ¿no? Que podríamos tocar eso en un segundo momento, esta idea del multiculturalismo, que es más bien una idea del capitalismo. Pero antes de tocar eso, efectivamente, yo soy hijo del exilio en el sentido de que mi familia, mi padre, fue luego de apresado, torturado y un tiempo preso en Chile por el golpe de Estado de Pinochet en el año 73. En el 76 fue refugiado político, exiliado político en Italia. En el 77, a la edad de 2 años, llegué con toda mi familia. Yo era el menor de los 5 hermanos. La mayor en ese momento tenía 17, y después 16, 15, 14, 12, bueno, yo tenía 2 años, y por lo tanto la migración es un poco, como decía Borges, el exilio redondo. La verdad es que para mí es una vuelta a conocer la identidad y las raíces que son chilenas, porque yo nací en Chile. Mi familia es del centro del sur de Chile, la región Araucanía, la región mapuche, gente, che tierra, un territorio y un paisaje cultural muy particular, y muy potente desde el punto de vista identitario, que aún conserva la lucha por la autodeterminación, y un pueblo en resistencia. A propósito de cultura en resistencia, hace muchísimos años, se dice que más de 500, pero en realidad desde que llegaron los españoles, que no pudieron conquistar ni el idioma, ni la cosmovisión, ni la cultura mapuche. Y efectivamente en este exilio, para mí el tema de la migración es clave, porque de alguna manera es un migrante redondo, ¿no? Un migrante al revés, que vuelve a su lugar a conocerlo. Porque cuando llegué a Chile, ya crecido, grande, venía a conocer mi país. Básicamente no conocía, porque me crié desde la infancia, de la primera infancia, con la poesía de Neruda, que también es de Temuco, y con la música de los Inti Illimani, o de Quilapayún, Isabel y Ángel Parra, artistas que afortunadamente luego logré trabajar con ellos, pero con una cultura italiana en el norte, en la región. Otra región también emblemática del norte de Italia, que es la región de Emilia Romagna, la región de los partesanos. Muchos conocerán la canción Bella Ciao, de ahí viene, donde la línea gótica, donde estuvo Mussolini, en fin. Y por tanto, claro, el tema es interesante, y siempre, desde los siglos, finalmente esta idea que va transformando la colonización y la descolonización en un poder hegemónico capitalista. Podríamos decir que incluso desde lo post-marxista, ¿no? En el sentido de que el capital y el multiculturalismo como concepto moderno no tiene ningún problema con el desplazamiento de su capital, y por lo tanto de sus empresas y del capital, vale decir, tiene muchos problemas con el desplazamiento de los seres humanos, pero no tiene ningún problema con el desplazamiento del capital. Vale decir, una compañía hoy día trata de colonizar cultural, social y económicamente a México, Chile o Guatemala, una compañía americana, una compañía europea, o básicamente eurocentrista, por decirlo como zona geográfica. Pero ese mismo intercambio de personas y de vidas es donde sí tiene muchos problemas para que ese intercambio de personas ocurra de manera natural, de manera libre, de manera soberana. Entonces, hay un tema que tiene que ver con el capitalismo salvaje y con el neoliberalismo específicamente, en toda esta condición de migración. El caso de lo que decía Mahmoud, muy interesante su charla. Estaba tratando porque no puse el traductor y estaba intentando recordar el francés que aprendí en el colegio, y logré entender bastante, si no bien todo. Y efectivamente él hablaba de esta idea de
comunidad y de resistencia. A mí me parece muy, muy interesante. Y que tiene que ver con las identidades nuestras, ¿no? Nosotros hacemos festivales que tratan de reconocerse como iguales en términos de esta aldea global que hablaba también Alfredo, donde queremos provocar esta conversación de culturas, de mundos, de sonidos, de sabores, de colores, donde el precepto es reconocerse como iguales, con identidades marcadas, pero como igual como ser humano. El multiculturalismo, la verdad es que reconoce con respeto al otro país o a la otra identidad, pero desde una perspectiva comercial trata de colonizarlo. Por lo tanto, a mí me gusta mucho más hablar de interculturalidad. O sea, la diferencia entre la multiculturalidad y la interculturalidad creo que es un tema de lenguaje, donde el lenguaje construye realidades. Y la realidad es que nuestros festivales, nuestra resistencia, nuestros mundos migratorios, nuestros paisajes, están mucho más relacionados con la interculturalidad, con el intercambio, con la aldea global, donde la palabra globalización toma un sentido distinto. No un sentido de intercambio de capitales específicamente pecuniarios, sino de una sabiduría y una convergencia hacia la interacción de nuestros pueblos, de nuestras identidades, de nuestras fortalezas que están ahí, de nuestra creatividad. Y ahí es donde entonces la economía de la cultura, la economía creativa que llaman hoy, tiene una fuerza extraordinaria cuando no se la come la burocracia también, porque el caso de, por ejemplo, lo que comentábamos de Canadá, en Canadá se reconoce muy tempranamente, entiendo que en el 78, me puedo equivocar en la fecha, pero como un Estado multicultural desde su concepción económica. O sea, estamos, como decía Alfredo, la base de su economía está en el desarrollo, en el valor de la multiculturalidad de los distintos pueblos y naciones inmigrantes que están ahí trabajando y haciendo muchas cosas y aportando al país. Por lo tanto, esa diversidad cultural es parte de una estrategia económica. El problema es que justamente, y la gracia, o mejor dicho, la dicha, es que proyectos como Samples, en London, Ontario, son justamente lo que hacen la otra parte, que es, bueno, ok, estamos todos en esta aldea global, pero somos iguales. No porque yo coma arroz con gris y el otro coma yuca frita, vamos a ser distintos. Y en esa parte que es como lo que encontró Alfredo cuando llegó, el racismo, que es una lucha constante, también del festival que yo dirijo, en términos generales, el festival que yo dirijo nace en el 82, yo dirijo el capítulo chileno, de la mano de Peter Gabriel, el compositor británico, en Inglaterra, ya hace 40 años casi. Y también la gran motivación del Festival Woman, World Music Art Dance, es el antirracismo. El antirracismo porque también en Inglaterra, y sobre todo, no solo también, la hegemonía anglosajona y también la sociedad multicultural, comillas, capitalista, economicista, hacía que efectivamente existen hoy día también muchas diversidad cultural, pero existe mucho racismo aún, y festivales como los nuestros justamente lo que quieren hacer y lo que proponen es estos puentes culturales, como decía Mahmoud, estas resistencias donde nos reconozcamos siempre como seres humanos, en primer lugar, como distintos, porque no somos, o sea, como iguales, perdón, como distintos en la diversidad, pero iguales en la humanidad y en nuestra condición y derecho humano fundamental. Por lo tanto, creo que estos espacios, justamente, y este tipo de conversaciones tienen que ver con estas pequeñas estrategias de resistencia, donde, a propósito de economía también, de lo que conversamos, que se tocó un poco el tema, lo tocó Mamú, lo tocamos todos, Alfredo y José Luis,
Ahí también hay otro problema de índole político neoliberal postmarxista, en el sentido de que cuando se habla de economía creativa versus economía de la cultura, y cuando el British Council, el DS, arman todo este cuento del Producto Interno Bruto, ¿vale? Es decir, no es un cuento, lo quiero desmitificar. Cuando hablamos de economía creativa para solo porque suena bonito y porque el ministro de turno, burócrata de turno, encuentra una explicación en Google fácil, que genera un Producto Interno Bruto interesante porque se logra medir y se genera entre el 2, en México el 3.5, por ahí, más del 3%, en Chile el 2,2, no me sé los números de Canadá, pero en fin, es un enorme aporte a la economía de un país, la creatividad medida en formato. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es que eso, que es real, bueno, recaiga en las comunidades, recaiga en los artistas, recaiga en los intelectuales que hacen posible que eso ocurra. Porque si en un festival X, recuerdo un ejemplo del de Edimburgo, que decía, que leí en un paper hace muchos años, que decía, el Festival de Edimburgo es un fracaso, y todos sabemos que es un tremendo éxito, pero el fracaso ¿cuál es? La gentrificación, es un ejemplo, pero la gentrificación de que hay 200.000 personas que usan los hoteles se ponen más caros, van a los restaurantes, por lo tanto se genera ese clúster, pero los artistas quedan en un plano ultra terciario, ni siquiera secundario, y se van a la casa habiéndose gastado el dinero para poder dormir, alojar y hacer su espectáculo, versus todo el sistema turístico, el sistema económico, que funciona, pero no funciona para el artista, para el intelectual, para el creador. Esa es una dificultad, así como me gusta más hablar de interculturalidad que de multiculturalismo, prefiero hablar de economía de la cultura que de economía creativa. No es un sesgo simplemente doctrinario, que también lo es, sino que es una manera de que el lenguaje empiece a construir realidades nuestras y que los recursos de la cultura, que son inacabados, porque son los recursos de la creatividad, se vayan efectivamente a la vida, a la mejor vida, a la mejor calidad de vida de los artistas, los intelectuales y de los creativos que hacemos cultura y sus comunidades. Vale decir, que el impacto social realmente no se lo lleve la línea aérea que además le cuesta mucho auspiciar, o los hoteles que le cuesta, que en vez de bajar los precios los suben, etcétera, etcétera. Creo que es interesante como idea, y dejo a José Luis para que sigamos la conversación. No te siento. Gracias, Giorgio, gracias por tu intervención. Has anotado temas interesantísimos, también como algunos aspectos de la economía, del análisis también post-marxista, de algo que nos ocupa, nos preocupa y que también estamos trabajando en diversos contextos. Ahí hay también muchísimas coincidencias entre ambos. Imaginen lo interesante del contexto africano, del contexto sudamericano, latinoamericano, porque Alfredo es un latinoamericano también, no deja de ser guatemalteco, inscrito en una minoría en Canadá. ¿Cómo? Es una pregunta para Alfredo. Alfredo, ya más concretamente, porque el contexto lo han descrito maravillosamente, cómo se han movido en los ámbitos donde viven el día a día. ¿Cómo se podría inscribir en esta multitudinaria convocatoria que haces de tantos grupos y de tantos contextos culturales de todo el mundo, de este gran festival que es una celebración, que es una fiesta, que es un ritual en donde participa casi todo el pueblo y de sus alrededores de tu provincia allá en Canadá? ¿Cómo podría acercarse
un grupo alternativo, porque no estás programando a las grandes estrellas, sino más bien a las comunidades, a los grupos que van surgiendo, a las sorpresas y la calidad fascinante de las músicas de todo el mundo. ¿Cómo podría incidir un grupo alternativo mexicano ahí en tu contexto del festival, concretamente? Claro, absolutamente. Y una aclaración, el festival lo hemos construido en base no a nombres, a gente que es conocida. La verdad es que hemos tenido aquí gente muy conocida, pero que no necesariamente la gente en Canadá los conoce. Pero realmente la base fundamental del festival es realmente que el artista tenga buena calidad, básicamente la calidad artística, la integridad artística, esos son los elementos realmente fundamentales cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir a diferentes lados del mundo, a diferentes mercados. Realmente lo que nos impresiona es la calidad del artista y su presencia en escenario, su música, su originalidad, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, en ese sentido, un festival como el nuestro está ahí, es una ventana hacia todos esos artistas que necesariamente no son reconocidos, no tienen nombre, pero si la calidad está ahí. Es realmente una decisión, porque primero te sé decirte, creo que UMA en los últimos años ha sido igual, es un festival gratuito, de admisión gratuita, nosotros no cobramos, entonces no dependemos de eso de decir necesitamos un artista súper reconocido para poder vender más boletos, no. Ha sido una reputación, un perfil que se ha construido en base a la calidad artística de los artistas que presentamos. Entonces, concretamente, y eso ya ha pasado en las oportunidades en que hemos estado en México, muchos grupos de allá han venido y han sido parte de esta jornada de músicas del mundo. Y en ese sentido, pues, aparte de otras barreras que puedan tener que solventarse, la condición básica, José Luis, es, es la calidad artística del grupo, su integridad artística. De ahí partimos. De ahí, como dice el compañero Giorgio, de ahí para arriba. Pero ahí está, básicamente la base fundamental. O sea, no hay, en ningún momento no hay ni una barrera de que tengas que tener tantos discos vendidos o que sea reconocido en tu país, todo, pero eso es precisamente digamos, el objetivo principal de mercados como en arte, ir a conocer lo que realmente está ahí, existe, y a veces no he tenido la oportunidad de salir de ese determinado medio ambiente. Exacto. ¿Qué les recomendarías, Alfredo? Gracias por describirnos tu apertura para los grupos mexicanos. ¿Qué le recomendarías tú a estos grupos mexicanos para poder internacionalizarse? ¿Qué deben hacer para entrar a estas grandes ferias, a estos grandes mercados? ¿Cómo es el mecanismo? Es decir, desde tu enorme experiencia, ¿podrías describirnos, ampliar un poco esta posición de tus conocimientos para recomendar qué es lo que podría, para que fuera muy útil y muy práctico? ¿Qué recomendarías? Bueno, yo pienso que lo más importante es que por lo menos tengan lo fundamental, ¿verdad? Una presentación, digamos, un EPK, posiblemente un sitio de internet, cuestiones de ese tipo, o que estén en las diferentes redes sociales. Digamos, el proceso de selección, y lo hacemos todos también, viene de diferentes formas, ya sea por asistir a los mercados, o por recomendación de colegas, o porque vimos a un grupo en determinado lugar. O sea, es una cuestión muy amplia, pero específicamente en este caso, yo diría, lo más importante es, bueno, me imagino que todos compartirán nuestras coordenadas en cuestión de sitio de internet, direcciones de ese tipo. ¿Ya? Mándenos su material, lo que tengan. Eso puede ser en diferentes formatos. Ahora con la tecnología y las redes sociales es súper fácil poderlo hacer llegar. Y mantener la comunicación abierta.
Vendrán otro tipo de cuestiones logísticas más adelante que se tendrán que solventar, como por ejemplo visas, cuestiones de ese tipo. Pero cuando se tiene cuando realmente existe el interés de parte de un director, de un programador, así como nosotros, yo creo que esas barreras se pueden solventar de una manera bastante fácil. Tal vez no fácil, pero de que se solventan, se solventan. Así que yo diría que esa sería la recomendación básica, José Luis, que nos envíen Muy su bien. información en cualquier formato que lo tengan y que sean persistentes también en recordarnos, porque hay que recordar también que todos nosotros somos bombardeados por una cantidad inmensa de solicitudes de artistas de todas partes del mundo, pero eso es lo esencial. Muy bien. Giorgio, ¿cómo se podría aproximar la cultura mexicana con un pueblo como el chileno, que tenemos lazos históricos de relaciones desde los grandes poetas? Gabriela Mistral vivió aquí en México, Octavio Paz visitó tantas veces Chile, el presidente Allende en aquella época vino a México con un discurso extraordinario. Es decir, nos unen lazos muy profundos y nos une la lengua, sobre todo ese territorio impresionante. ¿Cómo podría ser, cómo podríamos acercarnos más ahora que ustedes están cuestionando radicalmente el sistema neoliberal y aquí también se está cuestionando básicamente para una transición de estado de bienestar? ¿Cómo podríamos acercarnos utilizando estas bases bilaterales de intercambio cultural? Bueno, somos pueblos hermanos, como tú muy bien dices, que nos reconocemos mutuamente en las artes. Finalmente la cultura es la manera en que un grupo, un pueblo, una comunidad ve a la otra y viceversa y aprende de la otra y todo eso, toda esa, los estudios culturales hablan mucho de eso, ¿no? Las comunidades y las culturas. Y por lo tanto, históricamente ya tenemos este hilo conductor de amistad y de pueblos hermanos. Te refería al discurso de Guadalajara, que es un faro para muchos del presidente Allende. Efectivamente, nosotros estamos en una etapa, en una convulsión social. Mahmoud hablaba del 2012 en Mali. A nosotros el 18 de octubre del 2019 marca un hito en la historia de Chile porque es el día en que de alguna manera se decreta el fin a una era, que es la era del neoliberalismo salvaje en Chile, que Chile fue un territorio de experimentación de Freeman y toda la escuela de Chicago, etc. Y a partir de esa fecha se gatilló un proceso social, político, cultural, finalmente todo es cultura, que nos tiene un proceso de plebiscito para un cambio de la constitución política, que es una constitución heredada de la dictadura y perfeccionada por el neoliberalismo socialdemócrata, por el área socialdemócrata más neoliberal, por decirlo de alguna manera. Y finalmente este castillo de naipes, esta especie de gran bienestar que tenía Chile, esta idea de los jaguares, que éramos los peores compañeros de curso de Latinoamérica, porque éramos muy malos compañeros de curso, siempre muy altaneros. Hay que entender que Chile es también una especie de isla, porque tiene una cordillera que no te deja ver nada y un océano que tampoco te deja ver más que el mar, y por lo tanto está ahí al medio de una franja como una especie de isla. Y esta resistencia cultural del 18 de octubre del 2019, ya hace un año, nos llegó a un plebiscito, y ese plebiscito a una nueva efervescencia social, donde evidentemente tenemos cada día es el mejor momento para seguir acercándonos con los grupos a través de la música. Estamos en eso, podría ser a través de muchos otros medios, pero la música nos une, como dijo Alfredo. La música es un vehículo, es un instrumento extraordinario, y la manera de acercarse operativamente a lo que nosotros hacemos es efectivamente la persistencia, como bien dice el compañero Alfredo. Un video evidentemente live. Preferimos acá tener videos más que videoclip, que son demasiado postproducidos, y por lo tanto uno no se da muy bien cuenta de que si hay un video, una presentación en vivo corto de un tema, dos temas, tres temas,
Idealmente, como bien dice Alfredo, nosotros también viajamos, estamos siempre viendo cosas, pero creo que el tema de un material en vivo como video, aunque no sea de una gran calidad, no hay que tener 25 cámaras, pero sí puede darte la idea de una performance. Y aquí vamos a hablar de un tema, la identidad. Evidentemente que para nosotros como chilenos nos interesa conocer la cultura mexicana, profundizarla, eh, y por lo tanto las agrupaciones, los grupos que llegan y que esperamos seguir trayendo, tienen que tener una fuerte identidad, una identidad local y venir a mostrarnos algo que nosotros no sabemos. Y por lo tanto, por ejemplo, si queremos tener un grupo de rock inglés, vamos a traer un grupo de rock inglés. No vamos a traer un mexicano que cante canciones de rock en inglés en formato mexicano con una trompeta y un guitarrón, por decirlo de alguna manera. Lo mismo pasa con cualquier otra identidad. Nos interesa, no porque no nos interesa la música inglesa, pero lo vamos a hacer con los ingleses o con los americanos o con el mundo anglosajón. Vamos a traer esas experiencias, ojalá desde su origen. Y por lo tanto, cerrando la pregunta, sí, nosotros estamos felices siempre de recibir México. México tiene una enorme creatividad y una enorme cantidad de músicos extraordinarios, maravillosos. Hemos traído algunos, hemos tenido la suerte aquí de tener de distinto tipo de... bueno, José Luis, tú has estado también en nuestro festival, creo que el año pasado vino, hicimos Los de Abajo, anteriormente, sí, anteriormente hicimos Una chica que viene en arte a todo esto, la Paulina y el Buscapé. Paulina y el Buscapé, que la vimos, la trajimos. Estuvieron también. Exacto, la trajimos de Narte junto a Alfredo, ¿verdad? Y por lo tanto, estas son las instancias, y felices de recibir, como dice Alfredo, repito, la resistencia, porque nos llegan muchas cosas y no tenemos una capacidad tan grande, pero, o sea, es grande, pero es limitada por la forma y la cantidad de cosas que están ocurriendo. Sí, gracias, maestro. Siempre hay detrás de todos estos proyectos conceptos como solidaridad, las migraciones, la descolonización de la que se estaba hablando. Sí, porque partimos de una relación sur-sur y siempre hay un factor económico por la pobreza que nos delimita. Entonces, por eso yo hacía hincapié en los programas, en los proyectos de intercambio. Con el norte tenemos un tratado de libre comercio recién firmado nuevamente. ¿Y cómo te facilitaría, mi querido Alfredo, tener no solamente en tu festival, sino esta parte de acción cultural que tú propones, que es visitar varios, porque estás asociado con varios festivales. Cuando llevas a un grupo para allá, tú asocias y tienes un pool de festivales que recorres como facilitando la movilidad. ¿Qué tendría que hacer o qué tendría que hacer el país recibido? Por ejemplo, a nivel de pasajes, quizá, concretamente, ¿por qué no nos platicas un poco? Bueno, en Canadá existen algunas formas de apoyo a artistas internacionales, que es un poco limitada también, pero las hay. Por ejemplo, se han organizado giras con grupos mexicanos, por ejemplo, Son de Madera. Ellos estuvieron aquí como 7, 8 años atrás, en el que se les organizó una gira por todo Canadá, y eso que el país es un país inmenso. Pero a lo que voy es que hubo suficiente interés de muchos festivales, y entonces todos estos festivales nos asociamos y planteamos una solicitud de fondos al Consejo de las Artes de Canadá para apoyar al grupo al nomás llegar a Canadá, cubrirles todos sus gastos de transporte de una provincia a otra, de darle alojamiento a las fechas que no están ocupados, comidas, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, sí las existen, son limitadas, pero las existen. Y la otra cuestión es también la manera más
práctica un poco más difícil, es simplemente encontrar el interés de 4, 5, 6 festivales más y crear una gira, aunque sea corta, pequeña. Entonces, cada festival hace una oferta en concreto y el grupo decidirá si con todos estos fondos el grupo puede subsidiarse o no la gira. Pues hay que tener en cuenta, como les decía, que Canadá es un país inmenso. Entonces, muchas veces nos quedamos con giras aquí muy cortas entre la provincia de Ontario y Quebec, porque realmente volar a veces para British Columbia, que es Vancouver, la ciudad principal por allá, es como prácticamente regresar yo a mi país, Guatemala, un vuelo. Pero esas son cuestiones muy concretas y se han hecho en el pasado, se siguen haciendo, entonces existen, siempre y cuando lo más importante obviamente es encontrar el interés de los festivales, mientras, y como te digo, siempre está la colaboración esta, que un colega viene y dice, mira, yo estuve en este mercado, en este grupo, ¿te interesa? Aquí está el material, y así es como empezamos a trabajar, ¿verdad? En tu caso, tú has sido referente en México, que nos has dado muchas ideas al respecto, también que hemos estado en participaciones en mercados en México, es otra forma grande de conocer a los artistas, y se han logrado las cuestiones. Así que esas son de las formas específicas. Hay veces que los grupos consiguen ayudas de los diferentes consulados que existen en el país. Por ejemplo, yo sé que el consulado mexicano en Toronto tiene, creo que un determinado rango en su presupuesto para apoyar estas iniciativas. Es una colaboración, es una cuestión de juntar todas las posibilidades y hacerlo factible. Y este tipo de encuentros de mercados, aunque sea ahora por la pandemia, se ha limitado o está abriendo algunas expectativas dentro de las redes sociales. ¿Tú crees que este tipo de mercados aporta, alimenta, enriquece el intercambio cultural, el intercambio de músicos? Definitivamente. Mira, nosotros lo que tenemos que verle, dentro de todo mal de esta pandemia, lo que tenemos que ver es que estas nuevas plataformas digitales, la tecnología, en este caso yo siempre digo, este es el buen uso de la tecnología, porque sabes, la tecnología ha sido usada también muy mal para destruir a nuestros pueblos y crear un montón de movimientos en contra de la justicia social y de los derechos humanos. Pero en este caso yo siempre le llamo, esta es una herramienta básica. Yo creo que ahora todos nosotros los programadores, los promotores culturales, los festivales, nos tenemos que adaptar a esta nueva forma y eventualmente cuando nosotros podamos regresar a cierta normalidad, ya tendremos una herramienta más con la que podemos diseminar el trabajo que nosotros promovemos, el trabajo de todos los artistas que tenemos. Lo importantísimo en este momento es que nuestras comunidades y sobre todo el sector artístico cultural sigamos en constante comunicación, porque tenemos que reconocer que ha sido este sector el más golpeado en esta pandemia de todos los sectores. Tú te das cuenta, los albañiles, la gente de construcción, la gente de oficinas, todo el mundo está trabajando, de alguna u otra forma. Pero el sector artístico-cultural es el que más ha sufrido. Y entonces en ese momento es cuando se hace aún más importante plataformas de esta naturaleza para poder seguir no solo el intercambio cultural, seguir conociendo nuevos artistas, seguir conociendo nuevas plataformas, y realmente esto lo que va a hacer es enriquecer nuestro trabajo en el futuro. Posiblemente este próximo año no van a haber muchas oportunidades en las que, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hicimos un compromiso con los artistas que habíamos programado para este pasado festival de poderlos mover para el próximo año, pero aún no sabemos cuáles van a ser las circunstancias. Pero a lo que voy es que esto realmente se ha convertido en una forma, en un vehículo de comunicación uno con otro y de solidarizarnos unos con los otros. Porque realmente esto ha sido esencial. No sentirnos solos, sino sentirnos que estamos juntos en la lucha por sobresalir de esta bendita pandemia y de todas sus consecuencias. Muy bien, gracias, Alfredo. Lo mismo para Giorgio. Decía Mamou apostar por la juventud en la pobreza para evolucionar y la educación y la cultura específicamente. ¿Tendríamos posibilidad de que nos dijeras qué ventajas y qué desventajas
te ha provocado o ha provocado en el contexto chileno la pandemia, el encierro, el estado el toque de queda? Es decir, ¿de qué manera le ha servido a la comunidad artística y cómo la ha afectado? ¿Y qué hacer, mi estimado y querido Giorgio? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con estas plataformas? ¿Qué hacer con estas herramientas que todavía no acaban de definirse ni de funcionar cabalmente para nuestros proyectos culturales y negocios? Sí, José Luis. Un apunte pequeño sobre lo que decía Alfredo en términos del formato y los soportes. Evidentemente, este formato híbrido llegó para quedarse y tenemos que adaptarnos. No reinventarnos, porque no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, sí adaptarnos, porque esto llegó para quedarse. Definitivamente es una herramienta más cuando logremos volver. Y desde el punto de vista de lo que también se anotaba sobre la movilidad, el viejo sueño bolivariano de una América Latina, en nuestro caso unida, es el que nos está afectando hoy día, porque es muy difícil movernos. Cuando yo siempre hago el ejemplo de cuando me dicen, no, voy al WOMEX, por ejemplo, el último que fuimos, hoy estoy listo en una gira latinoamericana, ya hablé con Alfredo, y hablé con este, y hablé con el otro, y estoy listo porque estoy en Bogotá, y no sabe que estoy en Ciudad de México, ya estoy en Latinoamérica. Y no saben que de Ciudad de México a Santiago de Chile hay 10 horas, 12 horas y $1.000, bueno, hoy día menos por la pandemia, de costo. Entonces, nuestras distancias son muy largas y la falta, el capitalismo global ha hecho de que nos quieran más desconectados, lo más desconectados posible. Esto está cambiando con la tecnología, está cambiando con las líneas aéreas low cost y los nuevos modelos de negocio, y eso afortunadamente, ojalá que cambie también de nuestros gobernantes y políticos, que entiendan que una comunidad latina, sur-sur, unida, es más fuerte para pelear contra otras hegemonías, no para pelear, para identificarse, para reconocerse como iguales. Insisto sobre esa idea, porque hoy día no nos reconocen como iguales solo para hacer negocios las multinacionales, pero no para tratarnos como iguales. Entonces, dicho eso, la nueva tecnología es un desafío extraordinario. La verdad es que es un desafío para todos nosotros y para todo el mundo. Creo que en Chile lo que ha ocurrido es que, como las crisis, como dice Gramsci, ¿no? Que la crisis es aquello que no termina de nacer y aquello que no ha nacido aún, digamos. Entonces, no termina de morir, perdón, y aún no nace, ¿no? Como la antigua frase del maestro Antonio Gramsci. Y eso es, yo creo que esta nueva plataforma, esta nueva manera de entender el mundo del arte y la cultura desde la perspectiva digital, por lo tanto de la supuesta democratización de este conocimiento, de esta comunicación, versus un modelo de negocio y un modelo de formato de sustentabilidad que aún no termina de configurarse, porque es cierto que si muchos de nuestros colegas y nosotros mismos podemos tener un talento especial y un conocimiento, un stock de conocimiento, como se dice en economía, de grupo, sabemos porque viajamos, sabemos de música, sabemos de producción, sabemos muchas cosas de comunicación, pero no somos programadores expertos en logaritmos y big data. Por lo tanto, cuando tú también tienes que incorporar a tus equipos esta expertise muy rápida, es muy contemporánea, entonces también la persona que está en esa lógica está aprendiendo del SEO, del SEM y de toda esta idea que es muy rápida. Vale decir, un programador que me estaba haciendo mi app para el festival hace 6 meses y que partió con la versión 7 de un programa, esa versión hoy día va a la versión 20. Por lo tanto, si se demoró mucho, capaz que ya tenga que reaprender el programa. Bueno, todas esas problemáticas que son tecnológicas, técnicas, de capacidad, de lo que se llama especialización inteligente, tenemos que combinarla con nuestras capacidades creativas y finalmente simplificar ese aprendizaje para nuestro público, para nuestras comunidades,
para nuestros compañeros, para los artistas, para los programadores, y ese desafío, siento yo, en Chile a lo menos aún no está muy seteado, no está muy seteado. No sé si solo en Chile, creo que en muchas partes, creo que los que llevan mucha ventaja en esto son los asiáticos, porque ellos tienen una política económica de desarrollos de industrias creativas en la tecnología. Nosotros tuvimos, incluso creo que los tres, seguramente con Alfredo, no sé si con José Luis, la posibilidad más de una vez de ir a Corea del Sur, y yo recuerdo que cuando el Ministerio de Cultura nos mostró un poco su modelo de trabajo y todo, las industrias culturales y creativas estaban metidas en todo el eje del conocimiento tecnológico, intelectual. Entonces tú, un teléfono era Samsung, pero el auto era Daewoo y parece publicidad de los coreanos, pero la verdad es que para hacer ese auto, para hacer ese GPS, ellos habían puesto a un creativo de videojuego, habían puesto la música para qué sé yo, para el desarrollo, un diseñador, para el desarrollo de un vehículo, de un GPS, de un ascensor, de una lavadora. Bueno, eso es entender de otra manera el mundo de la economía creativa. O sea, donde la creatividad y mucho sector está al servicio también, porque lo está de la comunidad, no solo de sus comunidades físicas, sino que del conocimiento, de la tecnología, del I+D, de la investigación y el desarrollo de los pueblos, porque nosotros los creativos, el mundo, nuestro mundo, el mundo de la economía creativa, es un mundo que siempre ve más allá y está haciendo, si a nosotros nos pagaran a los artistas por lo que llaman prueba de investigación y desarrollo que hacen en muchas otras áreas, ¿no? Se trabaja para hacer bocetos y esos bocetos son súper pagados en la biotecnología, en la tecnología. Bueno, un artista plástico, un pintor, debería ser absolutamente millonario, que está siempre probando hasta que logra llegar a su obra, y eso es investigación, está investigando. Entonces, todas estas tecnologías nuevas, comillas, no son para nada nuevas. Lo que pasa es que para nosotros, que somos dinosaurios del siglo XIX, son cosas muy nuevas porque no las conocíamos, y la adaptación en Chile ha tenido de dulce y a grasa. Hay experiencias muy buenas, experiencias notables, y incluso con el humor me ha llamado la atención. Por ejemplo, proyectos que en un teatro podían llevar a 500, 800 personas, en live stream con ticket, etcétera, pueden llegar a llevar 3.000. Esto significa que la gente necesita también reírse de sí mismo, necesita tener esta esperanza de una vida más plena en lo humano y finalmente en el amor y en el intelecto, que es lo que nosotros hacemos. Así que yo la veo bien en términos del desarrollo, pero un desafío enorme, y para terminar una crisis que finalmente no termina en esta clase de Gramsci, no terminamos de nacer ni de morir, ¿no? Sí, gracias, gracias. Ya vamos perfilándonos al final de la conversación. Han descrito modelos, estrategias y además intercambios que pasan por solidaridad, pasan por descolonización, pasan por migración. ¿Qué papel juega el Estado, por ejemplo, en este contexto de la pandemia? Por ejemplo, en un estado de bienestar como el canadiense, ¿reciben ayudas, Alfredo? Porque es muy importante saber para los artistas mexicanos, conocer de otros contextos. ¿Ayuda el Estado canadiense a los artistas con apoyos económicos, porque están en el encierro, porque no hay trabajo inmediato? ¿Qué es lo que sucede allá, Alfredo? Bueno, aquí afortunadamente vivimos en un país en el que el apoyo a la cultura es bastante sólido, bastante fuerte. Las primeras reacciones o ayudas de emergencia se empezaron a dar no específicamente como artistas, sino a la población en general, y con determinados programas como, por ejemplo, una ayuda mensual
específica para toda la población que perdió sus trabajos o que no podían ejercer sus profesiones, en esto incluidos los artistas. Nosotros como organización de arte recibimos también otro tipo de ayudas. Las compañías en general y incluidas las organizaciones de arte han podido sobrevivir con un programa que hace un subsidio al salario de los trabajadores. Esa ha sido una forma que afortunadamente ahora la han extendido incluso hasta junio del próximo año, donde se prevé que ya las cosas van a estar más o menos con cierta regularidad, cierta normalidad. Y los artistas, digamos, los grupos más organizados que posiblemente tenían ya más como instituciones creadas, han podido tener acceso a otro tipo de ayudas. Pero sí, lo ha existido, lo ha habido, y no solo como artistas, sino como también como cualquier residente común y corriente en este país. Se han dado, como te digo, sería mucho tiempo extenderse en cada una de ellas, pero de que ha existido apoyo, ha pasado, ha sucedido, y gracias a eso es que instituciones como nosotros estamos todavía sobreviviendo estos momentos difíciles. Yo creo que la idea es que, la idea detrás de todas estas ayudas es que cuando se crea que ya la pandemia se piensa que va a estar, si no terminada, por lo menos ya un ambiente mejorado, es cuando han extendido todas estas ayudas, más que todo para mediados del próximo año. Sí, tenemos entonces un rayo de esperanza, de luz, de que la posibilidad de internacionalización con todos estos proyectos se pueda realizar quizá el año entrante, ya cuando exista una vacuna, mientras permanecemos en digamos, en el confinamiento, y los estados tienen la obligación de proteger a sus trabajadores de cultura y a sus artistas. En este contexto, mi querido Giorgio, ¿qué está pasando en Chile? ¿Hay ayudas, hay estímulos fiscales para los artistas, para los trabajadores de la cultura, para los proyectos culturales? Lamentablemente me encantaría decirte sí, me encantaría decirte lo mismo que Alfredo, pero la verdad es que no solo no hay ayuda, sino que hay una invisibilización absoluta del sector cultural. El presupuesto de este año, el presupuesto de cultura ya es impresentable, el 0,4% del Producto Interno Bruto, y aún así este año lo redujeron aún más. O sea, ni siquiera llegamos al mínimo del UNESCO, que es el 1, y que en realidad es el 2, el 1,5, pero bueno, supongamos que fuera el 1% del BIP, el mínimo que pide la UNESCO. Y la verdad es que estamos en un estado de catástrofe, no hay ningún entendimiento de lo que está ocurriendo. La comunidad artística organizada en distintas organizaciones, diría que transversalmente, le ha pedido la renuncia a la ministra, porque además hace muy poco de una declaración lamentable y nefasta, diciendo que había que entender que los presupuestos había que bajarlo para cosas más importantes. O sea, la propia ministra de Cultura, en vez de defender al sector del presupuesto, justifica la baja de presupuesto porque hay cosas más importantes que la cultura. O sea, ya estamos en el mundo absolutamente al revés. Así que es muy lamentable. De todas maneras, los apoyos que existen en Chile en este periodo de tiempo con el Ministerio de Cultura son siempre concursables, y eso también es un problema estructural, porque es una jaula de lotería, digamos, donde quedan afuera, voy a hacer un ejemplo, pero probablemente más del 90% de los artistas que concursan, que es la única posibilidad de este fondo que se llama Fondo de Desarrollo de la Cultura y la Arte, que es un fondo muy antiguo que inventó el presidente Lagos, y que en su momento fue un instrumento que sirvió mucho, pero que con el tiempo ha ido mermando a hacer una especie de contentino para que los artistas no aleguen, digamos, y se organicen, pero al final es como darle comida a los perros, pero en vez de 5 kilos que necesitan, darle 1 para que se maten entre ellos. Esa lógica, que es la lógica neoliberal nefasta, de que la cultura en realidad es un adorno, es una simple
es algo que no tiene que ver ni con lo material ni con lo inmaterial, es la que estamos viviendo en Chile y tenemos, la verdad, un problema muy serio. Lo ha dicho la Cámara de Diputados, lo ha dicho la UNA, la Unión Nacional de Artistas, no es una opinión subjetiva propia, sino que es una opinión profesional. La verdad es que nuestro ministerio es como que no existe. De hecho, hay una campaña que dice no tenemos ministra. La ministra es una señora muy buena gente, muy buena persona, etcétera, pero que no tiene ningún peso político específico y no tiene presupuesto y además no defiende el presupuesto de nuestra comunidad. Muy bien, muchas gracias. Partir o morir, resistir o morir, movilizarse o morir. La cultura tiene y el arte tiene un poder inconmensurable sobre la imaginación y sobre la subjetividad en el ser humano y puede transformar todas las realidades, directa o indirectamente. La cultura es poesía, la cultura son ámbitos recónditos donde se refugia el ser humano, sobre todo en, digamos, situaciones de riesgo, como estamos viviendo en la pandemia, ¿sí? O las violencias que el capitalismo salvaje, como dice Giorgio, nos ha dejado, o como estas guerras impunes que se han provocado a través de los antiguos imperios en el norte de Mali con los extremistas, etcétera. La cultura siempre es objeto de la violencia terrible. El Estado que pretende modificarse es un Estado que debe apoyar a la cultura y pensamos que ojalá que Chile cambie muy pronto a un estado de bienestar por el beneficio de los chilenos, que tiene una lucha impresionante por el cambio, sobre todo también las mujeres, ¿no? Entonces, ya como último, Alfredo, para despedirnos, ¿qué te deja este encuentro? ¿Qué sabor de boca te deja este encuentro con México, con Enartes? Muchas gracias, Enartes, por permitirnos usar la palabra en este contexto, con gente tan importante que tiene proyectos transversales tan fundamentales, culturales y artísticos. Alfredo, tu última reflexión, por favor. Bueno, yo lo que quisiera decir es que cada vez que estamos en estos encuentros, realmente es un gran apoyo moral para seguir adelante, independientemente de las diferentes circunstancias que cada uno estamos enfrentando en nuestros propios países. Pero yo creo que el saber que se está ahí, que los colegas están ahí, que los artistas siguen produciendo, que los artistas, yo pienso que el otro año va a ser un año muy extraordinario en el sentido de que muchos artistas, debido al confinamiento, a la pandemia, yo creo que mucho material extraordinario va a ser presentado el próximo año y realmente yo me siento muy optimista al respecto. Sabemos que la situación es difícil en todos lados, la situación no es fácil aquí tampoco, es difícil en todos lados, pero yo creo que encuentros como estos nos mantienen unidos, nos mantienen enlazados y yo creo que esta es una de las formas, como te decía, una de las mejores formas de usar la tecnología para saber que seguimos resistiendo, seguimos siendo persistentes y seguimos hacia adelante. Esto va a pasar, no sabemos exactamente cuándo, pero va a pasar y de nuevo volveremos todos a celebrar la vida en su máximo esplendor. Muchas gracias, Enartes, por esta oportunidad y un abrazo enorme, inmenso y fraternal desde estas tierras ya frías de London, Ontario, Canadá. Hay una pregunta de una persona que se llama Iselle Appleton. Dice, ¿cómo se logra un acercamiento para realizar un festival siendo migrante? Por ejemplo, en Canadá, Alfredo. Siendo migrante. Yo no sé cuál es la fórmula mágica para eso, pero en realidad, como te dijera, hay que tener mucha perseverancia. Tienes que creer en lo que quieres hacer. Porque de lo contrario, te digo, en 1995, cuando nosotros iniciamos este movimiento en esta ciudad, las predicciones eran de que lo hacíamos y ahí desaparecíamos. Y simple y sencillamente, porque no estábamos en un contexto culturalmente diverso,
porque éramos como especies raras en ese momento, porque, o sea, teníamos todo en contra de nosotros. 26 años más tarde les estamos dando una lección a las personas de que se equivocaron en sus predicciones y todo lo contrario. ¿Ah? El hecho de que no existiera una situación como esta en una ciudad como esta nos dio realmente la pauta para que nosotros pudiésemos salir. Pero yo pienso que lo más importante es ser perseverante y tener la confianza en lo que querés hacer, en lo que querés lograr. Hay que sobreponerse a muchas barreras. En países como Canadá las cosas no es fácil aquí tampoco, ¿no? Existen otro tipo de recursos, pero las cosas son muy difíciles para todo el mundo y seguimos resistiendo la discriminación, el racismo, todas esas cuestiones que se siguen dando aquí. El racismo y la discriminación es muy sofisticado, te lo dicen con palabras muy bonitas, pero te están haciendo racismo. Entonces uno tiene que llegar también a saber cómo defenderse, cómo resistir esas cuestiones. Y yo pienso que cuando, en este caso, el arte, pienso que es una de las formas más maravillosas en las que uno puede llegar a contribuir al enriquecimiento de una sociedad como esta. Muchas gracias. Tus últimas palabras, por favor, Giorgio. Algo que se quedó en el tintero. No, simplemente agradecer a Enartes, agradecerte a ti, José Luis, por esta conducción, invitación, a todos los equipos que están detrás, que es de técnico y debe ser mucha gente que trabaja en producción, que nos pide las fichas. Hay siempre mucha gente trabajando que la gente no, digamos, nuestra comunidad y público a veces no dimensionan lo que hay detrás de cualquier actividad cultural, artística y una programación y una charla como esta. Así que gracias a ellos también y sobre todo, que deben estar pasándolo mal, igual que todo el mundo, igual que los artistas, porque hay muy poco trabajo. Volveremos, un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría. Estamos aquí para estar juntos y estaremos juntos a pesar de todo, a pesar de la oscuridad. Hemos pasado dictadura, hemos pasado guerras civiles, y la cultura ha resistido y se ha fortalecido, así que somos sobrevivientes y lo vamos a seguir siendo. Así que a cuidarse y un abrazo a todos y muchas gracias desde Santiago de Chile. Un abrazo a todos y estamos siempre viéndonos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Alfredo, chao, José Luis. Gracias. Muchas gracias a Giorgio, muchas gracias a Mamut Café. Gracias por iluminarnos con sus conceptos y su experiencia. Muchas gracias a Enartes por permitirnos esta oportunidad de reiniciar dentro de la pandemia en un contexto internacional proyectos que pueden ser muy, muy positivos para el año siguiente y que empecemos una nueva normalidad muy pronto. Gracias a todos y gracias a la Secretaría de Cultura también. Muchas gracias. Hasta luego. Gobierno de México.